lugar quisiera agradecer a todos los convocados, ausentes en este momento, pero presentes en la convocación, porque como ya habrán escuchado al ex canciller David Choquehuanca, cuando en el mundo andino amazónico hablamos, convocamos a los ausentes y a los presentes. Valoramos tanto la palabra que es por eso que el Arus Vipasit Hañán es lo que se conoce en el mundo filosófico como una obligación moral. La obligación moral a conversar, a dialogar, es lo que restablece el equilibrio en el mundo. Una vez una mauta señora nos decía: nosotros, refiriéndose a las mujeres, nosotras, decía ella, reinventamos nuestro mundo a partir de nuestro lenguaje. Y es algo que Leikersdorf en México, cuando escribe Filosofar en clave tojolabal, descubre. En la estructura gramatical y sintáctica del lenguaje está comprendida la estructura antropológica de quien habla ese lenguaje. Pero la academia, como nos ha enseñado a fragmentar la realidad y el conocimiento, cuando se hace filología o se hace lingüística, se toma el lenguaje como objeto, no como la expresión propia del ser humano. Por eso, no sé si se dan cuenta, cuando decimos Hayaya o cuando hablamos del Suma Kamaña, las palabras tienen tanta fuerza porque son lenguas originarias, es decir, están cerca del evento que el mundo cristiano llama creación del universo. Es decir, son sonidos onomatopeicos que captan el lenguaje mismo de la creación. Lo que no pasa con las lenguas derivadas como las lenguas romances. Por eso nuestras lenguas adoptadas, como el castellano, el francés, el inglés, etc., no tienen esa fuerza porque no son lenguas originarias. Lenguas como el hebreo, como el aymara, como el maya, el tojolabal, etc., son lenguas originarias que captan el misterio de la creación, por eso tienen fuerza. Por eso también es necesario recuperar esos conceptos para dialogar otra vez con la creación. La física cuántica ya ha demostrado, desde el 1920 con Heisenberg y Max Planck, de que la ciencia heredada de Francis Bacon, de Descartes, de Galileo y de Newton ya no nos sirven para explicar la realidad subatómica. Y ahí en el mundo subatómico es donde se decide el universo y las estructuras mismas de la vida. Y dicen investigadores actuales de que todas las culturas anteriores al mundo moderno concebían al mundo como un todo integrado, por eso eran conocimientos holistas. Y precisamente eso es lo que ha perdido el mundo moderno, imponiendo un modelo mecánico de la realidad y de la naturaleza. Y ese modelo mecánico ha concebido una ciencia médica que concibe al cuerpo como una máquina, con dos motores impulsores, el cerebro y el corazón. Y hoy en día, las propias investigaciones están demostrando que el colon emite más neurotransmisores que el propio cerebro. Es decir, que el colon es un cerebro que tiene más emisiones electromagnéticas que hacen que el cerebro reaccione de uno u otro modo. Es decir, el cerebro no piensa del mismo modo si consume Coca-Cola que si consume refresco de linaza o el refresco de quiza, el refresco de durazno deshidratado. El cerebro no recibe
el contenido informático y energético que le brinda una producción hecha para la vida. Si el cerebro consume y recibe el contenido informático y energético de una producción hecha para la ganancia, el cerebro piensa de modo distinto. Es más, podríamos empezar a afirmar que el cerebro deja de pensar. ¿Por qué? Porque la producción capitalista, la producción en vistas a la acumulación de la tasa de ganancias, es una producción indiferente. Es una producción que produce indiferencia en el sujeto. Por eso el sujeto que consume productos modernos ya no tiene ningún problema en ver pobreza, miseria a su alrededor, porque está consumiendo indiferencia. Y es más, como el sistema de la producción actual está basada en la explotación y en el dominio del trabajo humano y de la naturaleza, lo que consume es la naturalización de la dominación. Por eso, nosotros nos estamos preguntando hoy día en Bolivia, a propósito de la tematización del ámbito metodológico que llamamos descolonización, ¿por qué el socialismo del siglo XX ha fracasado, sobre todo en Latinoamérica? ¿Por qué el siglo de mayor desarrollo del capitalismo, el siglo XX, es también el siglo de los más grandes fracasos de las epopeyas revolucionarias en el mundo? Estamos llegando a estas conclusiones acá, a propósito del horizonte paradigmático del vivir bien. Por eso este es un diálogo con el canciller. Nosotros le decimos canciller, aunque haya dejado de serlo, porque nos enseñaron los indios Mohawk en el norte de América cuando nos dicen a chief is always a chief, es decir, un jefe es siempre un jefe, aunque deje de serlo. Ese es el contenido moral que tenía la primera democracia que conocieron los invasores europeos. Porque hoy en día se está develando tanta información que nos muestra de que los ideales emancipatorios que abraza la Revolución Francesa en 1789 son imposibles sin las gestas emancipatorias de los pueblos indígenas del Nuevo Mundo. Es más, la idea de democracia no viene ni de Grecia ni de Roma. Los europeos trajeron acá experiencias monárquicas, no trajeron experiencias democráticas. La democracia griega es aristocrática. En el ágora estaban comprendidos solamente los varones libres y ricos de Atenas, ni siquiera las mujeres, peor los esclavos, ni siquiera los campesinos ni los hoplitas. Por eso Sócrates en su tiempo era un desplazado del ágora, o sea, del lugar donde la democracia ateniense tenía lugar. Si algo de eso hereda Europa es el contenido aristocrático que siempre se ha referido como se refiere el imperio norteamericano cuando habla de democracia, el desprecio al pueblo. Porque el demos de la democracia europeo-norteamericana, moderno-liberal, es una democracia aristocrática que comprende solamente a los que tienen dinero, los que tienen acceso a la política, es decir, los aristócratas del poder. Entonces nos venimos preguntando nosotros y decimos, cuando Lenin escribe las tres fuentes del marxismo y sitúa a la economía política inglesa, a el idealismo clásico alemán y dice al socialismo utópico francés, nosotros decimos, ¿de dónde nace el socialismo utópico francés? Porque en Europa no había experiencias que señalaban los fundadores del socialismo utópico, como Charles Fourier. Cuando nos ponemos a revisar las obras de la literatura utópica de Europa, desde Tomás Moro, que escribe Utopía, Campanella o Francis Bacon, que escribe La Nueva Atlántida y La Ciudad del Sol, todas son referencias a crónicas del Nuevo Mundo, o sea, del mundo indígena. Y los jesuitas que fueron expulsados de América en 1762
67, son los que promueven en Europa una literatura en torno a lo que habían logrado en las reducciones jesuíticas, es decir, el modelo utópico del libro de los Hechos de los Apóstoles. Es decir, lo que nunca se pudo en Europa, se pudo en América, porque los indios del Nuevo Mundo vivían experiencias democráticas. Si lo que los guaraníes les enseñan a los jesuitas es que todo es común, porque como dicen los indios Onondaga del norte de América, los que les enseñan a los pilgrims, los colonos ingleses, a celebrar el Día de Acción de Gracias, el famoso Thanksgiving Day, es una fiesta india, el Día de Acción de Gracias, y les dicen, el Gran Espíritu, el Creador, nos da gratis todo. Por lo menos un día le dedicaremos a ese acto de gratuidad y convidaremos a todo el mundo a celebrar en la gratitud y en el agradecimiento lo que el Gran Espíritu nos da todos los días del año. Por eso le dicen le llaman a ese día Día de Acción de Gracias. Todo eso se llevan como crónicas a Europa y eso es lo que alimenta el hambre emancipatoria que se va a hacer realidad en Francia en la Revolución de 1789. Entonces, cuando nos preguntamos nosotros y decimos, ¿cómo es que el capitalismo, a pesar de que hay tantas evidencias empíricas como la crisis climática que está demostrando los límites de un tipo de producción que concibe que para producir riqueza tiene que sistemáticamente destruir las dos únicas fuentes de riqueza, el trabajo humano y la tierra? Desde el 1972, los esposos Meadows del MIT escriben el libro Límites del Crecimiento, donde demuestran empíricamente de que una economía del crecimiento es insostenible en un planeta físicamente limitado. Y sin embargo, las expectativas crecientes desde el 72 imponen un patrón financiero que se llama neoliberalismo, en el cual la acumulación sistemática de ganancias se ha hecho no solamente inverosímil, sino se ha hecho insensata. Si en 1972 los ricos del mundo son el 20%, el 2013 los ricos del mundo son el 1%. Si tanta evidencia empírica hay para demostrar que el capitalismo es insostenible en el long run, en el largo tiempo, y que estamos a 2 grados de ingresar a un punto de no retorno en el calentamiento global, ¿por qué hasta los gobiernos progresistas persisten en una economía del crecimiento? ¿Por qué? Porque tenemos que preguntarnos, ¿por qué hemos fracasado el siglo XX? ¿Y por qué estamos a las puertas de seguir fracasando? ¿Por qué la primavera democrática que habían iniciado Kirchner en Argentina, Lula en Brasil, el comandante Hugo Chávez en Venezuela, Rafael Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia, por qué se está viniendo abajo? ¿Por qué ahora vemos uno de los países de la economía más fuerte en Sudamérica, el 50% de su población vota por un fascista? ¿Por qué? Tenemos que preguntarnos eso, esa es la pregunta de hoy en día. ¿Y qué tiene que ver eso con la salud? Es decir, tenemos que plantear la pregunta de modo metódico porque necesitamos encontrar la respuesta de ¿por qué hemos fracasado? Porque si encontramos la respuesta, aunque nos quieran vencer esta pelea, nosotros vamos a ganar la batalla definitiva. Si sabemos por qué hemos perdido, podemos saber ahora cómo ganar. Entonces, no es casual lo que está pasando.
No es casual la vuelta de la derecha en Argentina. No es casual un Macri, un Bolsonaro. Yo me acuerdo en Paraguay, el anterior congreso de Alamés, el lema era "Fora Temer". ¿Y ahora en qué estamos? Es necesario pensar eso, porque cuando uno piensa, no piensa el pasado, piensa el presente. Preguntamos al pasado porque la pregunta de la historia es siempre una pregunta por el presente, porque el presente es lo que vivimos. Entonces, ¿por qué el capitalismo se sigue desarrollando, incluso abrazado por gobiernos, entre comillas, progresistas? Porque fíjense, ¿por qué siendo de izquierda nos llamamos progresistas? ¿Qué es el progreso? Walter Benjamin, uno de los eclécticos del pensamiento marxista, parece que dio en el clavo. En sus tesis de la historia, decía Walter Benjamin, decía, hay un cuadro de Paul Klee en el cual se ve un ángel asustado que está plegando sus alas y está horrorizado viendo al costado. Y dice Walter Benjamin, el ángel de la historia debe tener el mismo aspecto. Lo que aparece como progreso, lo que aparece como desarrollo, es una catástrofe única que está destruyendo todo lo que llamamos vida. Es decir, lo que parece una sucesión acumulativa de acontecimientos progresivos, el ángel de la historia ve eso como la catástrofe única, pero ya no puede hacer nada para remediar nada, porque un remolino lo agarra y lo conduce inevitablemente al futuro. La sociedad moderna es la sociedad del futuro. Hasta el siglo XVIII, y por eso aparece la crítica de los románticos en Europa, no se tenía una imagen tan devaluada del pasado, ni tampoco una imagen tan idílica del futuro. ¿De dónde concebimos que el futuro es siempre mejor o siempre va a ser mejor y el pasado es siempre malo? Del siglo XVIII, cuando se impone la idea teleológica de la linealidad histórica que la acuña y la patrocina Hegel en su filosofía de la historia. Es decir, nos han contado un mito y nos los hemos creído. Y hasta siendo de izquierda, socialistas, que decimos que estamos en contra del capitalismo, creemos en el progreso, creemos en el desarrollo. Es decir, nos hemos creído los mitos modernos que están detrás del capitalismo. Por eso los socialistas también persiguen una economía del crecimiento. Porque los socialistas quieren una economía desarrollista porque creen que esa es la etapa anterior para alcanzar el socialismo. Y sin embargo, el mismo Marx, respondiendo a las críticas de los populistas rusos, les decía, es mejor que ustedes ni siquiera atraviesen el capitalismo, porque lo que el capitalismo va a hacer es destruir lo genuino, lo original y lo más novedoso que tiene la economía rural rusa. Pero los bolcheviques es solo posible con este tipo de individuos que solo velan por sus propios intereses particulares e individuales. Porque una economía solidaria, una economía comunitaria requiere individuos, requiere sujetos solidarios, requiere sujetos que actúen de modo comunitario. Pero el capitalismo, ¿qué produce en nosotros? Y esto es otro de los hallazgos que hacemos acá. En Bolivia tenemos el concepto del Cariciri. El Cariciri es una figura metafórica. Hay gente que se pone mal y nadie sabe por qué se pone mal. Los médicos no saben ni la van a adivinar por qué se pone mal, porque eso es algo espiritual. Y en las facultades de medicina ya no les enseñan nada de lo espiritual.
Y ahora gente como Maturana en la neurobiología, como Lynn McTaggart en el campo de la medicina cuántica, están demostrando de que el origen de las enfermedades no son físicas, son espirituales. El Harisiri es una figura que te punza algo en el costado y te extrae la grasa vital. Y una vez que te extrae la grasa vital, te mueres inevitablemente. Los médicos no te pueden curar eso. ¿Para qué nos sirve esta figura? Para decir lo siguiente. Porque Marx también habla de que en el ámbito de la producción el capital es como un vampiro que te chupa la sangre. Y él utilizaba esta metáfora hebrea, porque entre los hebreos en la Biblia, la sangre es el lugar donde reside la vida. Por eso si leen el Levítico, el hombre puede comer carne, pero jamás puede comer ni la sangre ni la grasa, porque en la sangre está la vida, y la grasa es lo que se ofrenda a lo que llamamos acá el alazpacha, es decir, los cielos. Entonces, ¿para qué nos sirve esta figura del Harisiri, del que te saca la grasa vital? Para que el capitalismo te chupe la sangre, te chupe la vida, porque la economía de la producción del sistema de la muerte no te quita solamente fuerza física, te quita vida literal, te quita tiempo de vida, te quita esperanzas, te quita deseos, te chupa todo lo que significa la vida. Pero para que alguien vaya de modo voluntario a que lo trasquilen en el sistema de producción de la muerte del capital, primero tiene que haber perdido la dignidad. ¿Cómo nos roban la dignidad? ¿Qué ha hecho el mundo moderno con nosotros? Nos ha hecho creer de que el ser humano es malo por naturaleza, de que el ser humano es egoísta, de que el ser humano es envidioso, de que el ser humano es codicioso, de que el ser humano es ambicioso. Si creemos eso, nunca jamás vamos a poder construir un mundo justo, porque individuos ambiciosos y egoístas jamás van a producir algo justo. El mundo moderno nos ha quitado la dignidad, es decir, nos ha quitado lo sagrado de la vida. ¿Y por qué nos ha quitado lo sagrado de la vida? Porque a alguien sagrado no le puedes explotar. Necesito quitarle todo lo sagrado para que aparezca ante mí como un simple objeto al cual puedo explotar. ¿Y con qué han empezado? Con la madre tierra. Antes del mundo moderno, ninguna cultura, ninguna civilización jamás ha concebido a la naturaleza como objeto. Una vez que han descualificado a nuestra madre, nos han descualificado a sus hijos y a sus hijas. Por eso el capitalismo es posible. Por eso cuando nos creemos las mentiras y los mitos de dominación que nos han formado, con los cuales nos han formateado, aunque tengamos buenos deseos, aunque queramos un mundo más justo, nuestro horizonte de expectativas sigue siendo moderno. Es decir, seguimos creyendo que para ser felices necesitamos acumular bienes materiales. ¿Qué nos dice el vivir bien? Lo que nos dice el canciller. ¿Qué nos dicen los abuelos, los ancestros? Para vivir bien no necesitamos de mucho. ¿De qué nos sirve tener todo si nuestra vida no tiene sentido? Ahora llamamos vivir bien y déjenme decirles, es una traducción deficiente. Porque el summa camaña significa más. Nosotros acá hemos encontrado una traducción que se acerca a lo que quiere decir el vivir bien. ¿Y saben en quiénes lo hemos encontrado? En los pueblos Ubuntu del África. Ellos tienen una frase que dice: yo vivo si tú vives, yo soy si tú eres. ¿Por qué? Porque el universo y la vida es un todo unificado.
No hay nada separado en la vida. Todo está unido. Por eso el Che decía, la afrenta que sufre un hermano al otro extremo de la tierra, lo siento como si fuese mi carne propia. Esto es un carnal, lo que llaman los mexicanos un coatl, un coate. Eso es lo que decía Cristo cuando quería decir, ese es el prójimo, el que sufre en su carne propia lo que otro, aunque sea desconocido, sufre como afrenta a su dignidad. Cuando ustedes leen el Génesis, leen que Adán tenía la mujer que se llamaba Eva, pero nadie dice qué significa Eva, y ahí dice, Eva significa madre de todo lo viviente. ¿Cuál sería la mejor traducción de Eva? Que en realidad sería Java. Significa, si es madre de todo lo viviente, entonces Eva era una Pachamama. Es la hora en que tenemos que dialogar sur-sur. Ha llegado la hora de los pueblos. El Summa Camaña es un nuevo paradigma de vida. Ante la orfandad utópica en la que nos ha dejado el mundo moderno, los pueblos del sur, los despreciados del mundo moderno, los racializados, los inferiorizados, ahora tienen la palabra. Necesitamos escucharles. Esa es la luz que está emitiendo Bolivia y que todo el mundo lo recibe como el vivir bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias al hermano Rafael Bautista. Pudiéramos escucharlo toda la mañana porque realmente es una locución de la que nos habla, pero